hermano Christian viene siendo el pastor de jóvenes de nuestra iglesia Crosswinds. Entonces hoy día le tocaba dar la plática, el mensaje hoy día. Entonces hoy día lo tenemos con nosotros y le damos la bienvenida a Christian Igwe de Crosswinds jóvenes. Yeah, check Amen. 1, 2. It's not on, man. I ain't got it. Ah, there we are. How's it going? Good morning, Crosswinds Espanol. Buenas tardes, Crosswinds Español. I like this. Good times. My name is Pastor Christian, as Pastor Jose probably already said. Mi nombre soy Christian Igwe. And I'm blessed to be here today and blessed to have the opportunity to share a message from God with you guys today. Y bendecido por poder venir y traer mensaje de parte del Señor hoy este día. I'm not really sure what Pastor Jose said in the very beginning, but I serve as the student pastor here at Crosswinds. Yo sirvo como el pastor de estudiantes jóvenes de aquí de la iglesia Crosswinds. Serving the students here has been an amazing privilege of mine, and we as a family, my wife is somewhere back there, we as a family are blessed to be here. Así que hemos estado bendecidos de estar aquí en Crosswinds con mi familia, mi esposa que me apoya hoy este día, más mis 3 hijos que están en la guardería. Yes, and it's been a great privilege of mine to serve on the worship team here with you guys and worship with you guys about every other week. Ha sido de una bendición poder también compartir con ustedes durante este tiempo en la alabanza, porque yo también toco por parte de este equipo también. Awesome. And today I want to talk to you guys about a thought process that's been in my mind for the last few months. And this thought process is that I believe that as Christians in the Christian church in America, we find ourselves too comfortable. Hoy día quiero hablar sobre algo que tengo yo en mente y hablar sobre nuestra zona confortable como cristianos. Mm-hmm. And I believe that comfort, that comfort that we strive for so much can end up making us stagnant as Christians. Y como cristianos yo creo que llegamos a una etapa en nuestra vida donde estamos muy confortables en estar en esto. Every day we wake up and we have our own routines to fit our own comfort zones. Todos los días nos levantamos y tenemos nuestra propia rutina y zona confortables donde nosotros estamos. We wake up every morning and we have our routines that we get to. Some of us like to have coffee every single morning before we even talk to somebody. Nosotros nos levantamos y pedimos que tomemos un café para poder comenzar el día. And we go to church after, making ourselves comfortable with our coffee and making ourselves comfortable with our air conditioned and heated homes. Nosotros estamos tan confortables y tan cómodos en estar en nuestra propia casa. Cuando tenemos frío le subimos al aire caliente. Cuando tenemos calor le subimos al aire acondicionado. And then we get to church and everything is built to make us comfortable, from the greeters to the worship to the messages that we hear. It's all to make us feel better, to feel more comfortable with our lives. Y luego llegamos a la iglesia y nos sentimos que todo está hecho para que nosotros nos sentamos tan cómodos, tal como los mensajes que recibimos y todo lo demás que se nos hace sentirnos tan cómodos. And then when we get out of church, all of a sudden, we go back to our normal, comfortable lives. We've been challenged in church. We've been given things so much, the great message, the great sermon, and then we get out of church and we go right back to living our comfortable lives. Y se nos da vamos a tener que mover todos a un lado, a este lado. Si todos se pueden mover a este lado, por favor, y vamos a hacer otro tipo de mensaje. We're gonna have to move it. To the left? Yeah. Okay, let's do that. Where are we going? I'll take this one. Ha-ha.
All right, so we live in comfortable lives every single day. So Nos sentimos o llegamos a una etapa en nuestra vida donde nos sentimos tan cómodos en nuestras vidas. now, I'm not saying that being comfortable, having all the privileges that we have, are necessarily a bad thing. Y no estoy diciendo que es algo tan incómodo o algo mal. Every day I thank God, as well as I'm sure all you do, for the great blessing it is to live in this country that we live in. Y es una bendición vivir en este país y poder sentirnos bendecidos en vivir aquí. It's just that in a world where everything meets our every single need, our spiritual muscles don't need to flex when everything meets our need. Entonces, no estoy diciendo que es malo, pero a la misma vez nosotros tenemos esas necesidades y llegamos a ese punto. And without a real need, there's little dependence on God. And I believe God wants us to depend on Him more, and He's calling us to start being uncomfortable in our walks. Y sí, aunque necesitamos eso y se nos acomoda para poder recibir eso, el Señor nos quiere incomodar para poder tener lo que nosotros realmente necesitamos de Él. All right, so a little bit about myself is I've been in church my whole life. Entonces, un poquito de mí mismo. Yo he estado en la iglesia toda mi vida. And that being said, you know, I grew up right under the church chairs, running around the church like a little kid. And I've been in church my whole life. And that being said, I've heard thousands of sermons. Entonces, como yo he estado en la iglesia toda mi vida, yo he escuchado miles y miles de mensajes desde niño hasta ahora. And one topic that I hear in churches everywhere is this topic of suffering. And how do we trust God as Christians through all the ups and downs and all the trials that we face in life? Y una de las cosas que hemos aprendido es poder vivir una vida y vivir una vida con las cosas que suben y bajan en nuestras vidas. So much I've heard this is that I wonder that when times are going well for me, when times are going extremely good, and I'm in a great season, I wonder if I'm doing something wrong as a Christian. Entonces yo comienzo a pensar, si las cosas están tan bien, comienzo a pensar realmente si es lo que es en vivir nuestra vida tal como es. And so the question I ask myself is, should I as a Christian be comfortable? Entonces yo me pregunto, tal como cristiano, ¿debo de estar tan confortable? I mean, I think about the lives of the disciples and Jesus himself and all the pain and the suffering that they went through in their lives. Pienso en los discípulos y todo lo que habían pasado y todo lo que habían vivido y realmente pregunto todo lo que ellos habían existido. And I wonder to myself, how can I ever be truly comfortable if I'm seeking God? Y entonces comienzo a preguntar en sí mismo, ¿cómo puedo estar tan cómodo si estoy buscando las cosas del Señor? My journey to Christ was not a very comfortable one myself. Mi jornada así a llegar a una vida cristiana no fue algo tan agradable. Being raised in church, I was held to higher standards than most of the other kids in my community. Aún siendo ser creado en la iglesia era una etapa que buscaban de mí para poder vivir una vida más alta. And in my late teens, I rebelled because I wanted to be comfortable. I was tired of being uncomfortable around all of my friends who were doing things like having sex, drinking, talking, cussing, doing all these things. I was the lone Christian kid, and I was extremely uncomfortable around this environment. Y yo como cristiano que vivía en esa etapa, yo miraba a mis amigos y los restos que vivían su vida tal como era, donde ellos podían hablar como querían, hacían lo que querían, todo lo demás, y yo tenía que vivir otra vida. I hit a point where I was tired of being uncomfortable everywhere I went. Llegó un punto donde dije, ¿sabe qué? Era algo que me estaba distrayendo.
And so I rebelled against Christ with an idea in my head that I would live a comfortable life doing the things that I wanted to do. Y me entré a una rebeldía en mi vida donde dije, ¿sabe qué? Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. I failed hard doing this. Y fallé mucho y grande. And so I ended up in jail at age 17 after stealing to make my life more comfortable. A los 17 años tuve que entrar a la cárcel, o me metieron más bien a la cárcel por algunos actos que yo había hecho en robar, y me habían agarrado la policía. And it was here in the jail cell that I was reminded of the call on my life. How God had called me to spread the word of God, to spread his word throughout my community. Y a ese punto comencé a llegar a eso donde yo pude reconocer realmente la comunidad y lo que estaba pasando en mi vida. From here I accepted the call to ministry, and I went straight into ministry. And here I learned just how uncomfortable ministry was. Y de ahí comencé a reconocer, ahí en la cárcel, reconocí que tenía que tomar una vida diferente, así que tomé el llamado de buscar el ministerio, y ahora me doy cuenta de qué tan incómodo puede ser sirviendo al Señor. I had an idea in my head that going into ministry would be comfortable. Yo tenía una idea en mi mente que el ministerio era algo confortable, algo cómodo. And after my first 4 years of being in leadership in the church, I wanted to quit because of how uncomfortable I really was. Después de los 4 años sirviendo, realmente llegué a un punto donde pude reconocer qué tan incómodo es. And then God showed me how to embrace that uncomfortable state and begin to thrive in it. And that's the message I want to share with you today, how to embrace being uncomfortable and find your own comfort in that. Ahí en ese punto de mi edad comencé a reconocer qué tan incómodo era, pero el Señor me ayudó para buscar de Él y poder enseñarme. Y ahí es lo que yo quiero explicar hoy día para sus vidas. We live in a great country. We have great freedoms that you won't find in other places. In places like China, Iran, and Cuba, jailed, fined, or even killed for speaking the gospel. Entonces ahí es donde yo reconozco que nosotros vivimos en un país donde tenemos la libertad de poder predicar, poder enseñar a Cristo y poder enseñar de esa manera, pero en otros países no se puede dar esos tipos de mensajes porque lo meten a uno a la cárcel. And yet these churches are the same churches that we're seeing massive revivals, healings, life changes that we're not seeing here in Pero America. y vemos en estos países donde vemos que las iglesias crecen y crecen y crecen. ¿Por qué? Porque el evangelio está siendo predicado y no es aquí en Estados Unidos, sino en otros lugares. To me, that's uncomfortable Christianity. Y para mí eso es vivir una vida de incomodidad. But in America, we look at Christianity as a list that we check off on every Sunday. Pero en Estados Unidos es como una lista que estamos solamente que hemos llegado y nos apuntan que hemos llegado. For most people, church is just an afterthought. You may go to church on a Wednesday connect group. You may end up going on a Sunday, but it's just an afterthought for most people. Para mí, muchos de los cristianos es algo que uno comienza a ver y decir, es un pensamiento, bueno, llego el miércoles o no llego. I found this stat online that I want to share with you guys. In America, 45% of U.S. adults attend religious services once monthly, while the majority, 54%, attend no more than a few times a year. El porcentaje de una persona yendo a la iglesia por mes es el 45%. This worries me because this tells me as Christians we've become too comfortable with our holy huddles and we've neglected the command from God to go out and make disciples. Y lo que esto es que la gente ha llegado a estar en un lugar confortable y decir que estamos asistiendo y así es, y no salir como es el mandato de Cristo de poder ir y hacer discípulos de todo el mundo.
And so today, this is what I want to talk to you guys about, how we get out of our comfort zones and begin to grow in Christ by becoming uncomfortable Christians. Entonces esto es lo que quiero hablar, a esto quiero llegar de ser cristianos que no estamos tan cómodos, pero poder ser usados por Dios. And so that leads me to my first point of how we can become uncomfortable Christians. And I believe that starts with taking the Word of God seriously. Así que llegamos al primer punto de nuestras notas en este día. Cada uno de nosotros tenemos estas hojas donde nos dice la palabra de Dios está. And so one of the things I love about this church, and if you guys attend the morning services, you'll see that part of the DNA of our church is that here we believe the Bible from cover to cover. Uno de los puntos principales de nuestra iglesia, si usted ha llegado o ha tenido tiempo en nuestra iglesia, es que nosotros predicamos esto, que creemos en la palabra del Señor desde el principio hasta el final. And with that belief in mind, I believe that the very first thing we need to do in order to become comfortable being uncomfortable is to take the Word of God seriously. Y con ese punto quiero decir que si estamos incómodos en servir al Señor, es por esa razón que tenemos que tomar la palabra seriamente. We need to stop looking at the commands in the Word of God as a suggestion or as a maybe. Necesitamos no solamente llevar la palabra del Señor y que es un mandato o tal vez lo voy a hacer. And we need to start looking at the Word as the absolute truth in our lives and then live according to what it says. Necesitamos ver la palabra del Señor tal como es, así como el Señor la ha puesto en su palabra. See, God wants us to be holy. He's asked us to be holy. Dios quiere que nosotros seamos santos. Nos ha pedido que seamos santos. And we could see that here in 1 Peter. Y podemos ver aquí en Primera de Pedro. And in 1 Peter 1:15 through 16 it says, "But just as he who called you is holy, so be holy in all you do, for it's written, be holy, because I am holy." Como dice aquí en la pantalla, Primera de Pedro 1:15 al 16, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. See, God wants us to be holy. When we look at the original Hebrew word for holy here, we see that this word, the Hebrew word is kadash, which literally means to be set apart for a special purpose. Si el Señor quiere que seamos santos, vemos en la palabra hebrea que es kadash, que literalmente dice separados para un propósito especial. So when Jesus is telling us to be holy because I am holy, he's telling us to be set apart because he is set apart. Así que cuando escuchamos esa palabra de ser santo, el Señor quiere o significa que debemos de ser apartados. To me, this is wonderful news because we've been set apart for a special purpose. Para mí esto es noticias buenas porque hemos sido apartados para un propósito grande y mayor. Even before each and every one of us are born, God ordained a special purpose for us and set us apart. Aun cuando hemos llegado a este mundo, el Señor nos ha apartado para hacer algo tan especial. He gave us a purpose and a reason for being here. Nos dio un propósito y un propósito para estar aquí. And that purpose he gave us is to make disciples. Y ese propósito es para ser discípulos of all the nations. And we see that here in Matthew 28:18 through 20. Y vemos aquí en Mateo 28 del versículo 18 al 20. Here Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Y la palabra del Señor nos dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha
dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. And so, in our desire to be holy, to be set apart, we need to repent of our sins. And in order to fulfill this commandment to go and make disciples of all the nations, we need to be willing to be used. Entonces, en nuestro deseo de ser santos, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y obedecer para ser discípulos, para poder llegar y ser usados de Él. And each and every one of us is going to have that struggle to be holy. And during this struggle, we'll end up having to depend on God more and more by faith as we struggle to be set apart. Y cada uno de nosotros tal vez tengamos luchas, tengamos que luchar en lo que estamos haciendo o dependiendo de Dios más y más en nuestra fe. This isn't an easy struggle, but it is worth it. No es fácil, pero sí vale la pena. And so my second point for you guys today, as we try and fulfill this command to go and make disciples of all the nations, is to ask God to use you and then be ready to be sent. Así que en nuestro segundo punto hay que pedirle a Dios que nos use y estar listos para ser enviados. See, in my life, I've served in a variety of roles in the church. Sabe que en mi vida yo he servido en diferentes partes en el ministerio de la iglesia. However, one of the most uncomfortable roles for my personality that I took on was that of a worship pastor. Y uno de los trabajos o uno de los ministerios donde yo me tuve que involucrar fue como ser pastor de alabanza. And now while I could play the piano and the guitar and sing and had all of these preparations, I wasn't prepared mentally to be on stage, to be in front of everyone. Y aunque yo había tomado este puesto para hacer este trabajo de pastor de alabanza, no estaba preparado de estar frente a todo el grupo de personas o la congregación para poder hacer eso. And dealing with stage fright like I did, I was in tatters my first service I led worship at. Y el primer servicio que yo tuve que dirigir, estaba súper nervioso en poder liderar. About 5 minutes before I went on stage to lead worship my first time, I was praying in the huddle with my team, and I was at the point of crying because I was so uncomfortable. I had been placed in a situation that was uncomfortable for my very personality. En ese primer servicio me acuerdo que a 5 minutos antes de comenzar, aunque yo estaba orando con el equipo, estaba tan nervioso que casi comienzo a llorar por los nervios que tenía para poder liderar. And my pastor then took me aside and said something very important that day that has stuck with me ever since. Y el pastor me habló, me jaló a un lado y me dijo unas palabras que siempre recuerdo hasta hoy día. My pastor told me, Christian, every time you step onto that stage, I want you to take a step as if you're taking a step into God's plan for your life. Entonces me había dicho, Christian, cuando vayas a tomar tu lugar en esa plataforma, piensa que tú estás tomando este paso para proclamar lo que Dios te ha dado. So I took that step forward, that giant step forward, and from there on out, I used that same example every time I was uncomfortable, every time I was scared. Así que tomé ese paso de fe para poder hacer lo que Dios me había llamado a hacer, y cada vez que lo hacía, estaba haciendo lo que Dios me había mandado a hacer. This taught me that even when I'm uncomfortable, sometimes because I'm uncomfortable, God uses me and He empowers me and sends me on the path that He has ordained for me. Así como estaba tan incómodo en hacer eso, el Señor me usó y me usa cada vez que yo he hecho ese acto de fe para el Señor. And that's my hope for all of you guys today, is that you would embrace being uncomfortable and have this same mindset, the mindset we see
from the prophet Isaiah in Isaiah 6:8. Y ese mismo esperanza tengo para ustedes, que ustedes puedan recibir del Señor y tal vez se sientan incómodos en hacer cosas para el Señor, pero el Señor los va a usar, tal como vemos en Isaías 6:8. See, Isaiah heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who will go for us?" Then I said, "Here I am, send me." Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. This is the same passion that we need to have. This same passion, the same heart that when things are uncomfortable, when things are unknown, and our destination is unclear to us, our response would be, "Here I am, Lord, send me." Entonces esta es la misma pasión que debemos de tener, que cuando nosotros escuchamos y tal vez nos sentimos tan incómodos, podamos decirle al Señor, aquí estoy, Señor, envíame a mí. That when we ask God to use us, we were ready to be sent. We're ready to be sent with joy and passion, even when it's unknown where we're going. Así que cuando nosotros nos sentimos tan incómodos, que podamos tener esa misma pasión y el gozo del Señor para hacer lo que el Señor tiene para nuestras vidas. My last point for you guys, and then we'll close, is this: be willing to be stretched. El último punto que tengo en mis notas este día es estar dispuesto a ser estirados. Working out is something I've done from an early age. Sabe que hacer ejercicio siempre lo he hecho y lo he hecho desde muy temprano de mi edad. One of the most important things about working out is getting a good stretch. Una de las cosas más importantes de hacer ejercicio y levantar pesas es estirarse, hacer un estiramiento primero. Sometimes I forget to stretch and I end up with my muscles so tight that I can barely walk. A veces me olvido de estirarme, de hacer ese estiramiento y sabe lo que pasa es que cuando comienzo a hacer ejercicios me siento después que ni puedo caminar. This soreness can make me want to skip the next workout. You may say, my muscles are weary and doing well. Este dolor tal vez me hace sentir que no quiero hacer más ejercicio o no quiero hacerlo hoy día, pero mis músculos que se sienten de esta manera. Yeah. But sometimes, but I realize this, there's a great value in being stretched, even though it can be extremely uncomfortable at times. Y aunque reconocemos que es un gran valor de poder ser estirados para poder hacer cosas grandes. The values of stretching both our physical bodies and our spiritual minds is obvious. El valor de estirarnos, más bien el físico y también espiritual, es muy obvio. By stretching, you can reach farther. Estirándonos podemos llegar aún más lejos. By stretching, you can keep your injuries, your pain down to a minimum. Haciendo el estiramiento podemos mantener o menos lastimarnos en lo que nosotros estamos haciendo. And with that little bit of pain, you can avoid larger pain later on. Y con el dolorcito que tal vez sentimos ahorita, tal vez no vamos a hacer el gran dolor que sentimos más allá. So lately, I found myself being stretched in God's gym, lifting heavy spiritual weights and doing all manner of uncomfortable new things. Y tal vez últimamente he encontrado que estando en el gimnasio del Señor y levantando espiritualmente esas pesas espirituales que pesan, podemos ver que tal vez nos sentimos incómodos haciendo estos ejercicios nuevos. Like preaching with an interpreter. Tal vez como predicando con intérprete. But this is what God does. He stretches us out. Pero esto es lo que Dios hace, nos estira. God's stretching is sometimes as painful on our souls as working over those sore muscles that we have. Y el estiramiento que el Señor hace en nuestras vidas espiritualmente tal vez va a traer un poco de dolor en nuestras almas. But when we're willing
to allow God to stretch us. It leaves us with the spiritual capacity great enough to move us into the next season that God is calling us to. Pero cuando hacemos esos ejercicios o hacemos ese trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer, nos lleva más allá a una capacidad más grande para hacer cosas más grandes para las cosas del Señor. I know I'm not the only one who's being stretched by God today. Yo sé que yo no soy el único ser estirado hoy en día. We're all are being stretched in different ways, but we have to be willing to continue being stretched and not just give up because that stretching is uncomfortable for us. Yo sé que todos nosotros a veces batallamos con el estiramiento. Pero nosotros estamos siendo estirados de diferentes maneras, pero debemos de continuar siendo estirados para poder no darnos por vencidos, sino que sabemos que el Señor tiene algo para nosotros. And as we close today, my challenge for you is this: Así que cerramos hoy y mi desafío para ustedes es: become comfortable being uncomfortable. sea confortable en la zona no confortable. Look, giving your life to Christ is the greatest thing that you can ever do. Sabe que dando su vida a Cristo es lo mejor y lo mayor que uno puede hacer. And if you're feeling that tug on your heart today to give your life to Christ, in a moment we're going to give you a chance to do exactly that. Y si usted está sintiendo en su corazón ese estiramiento del Señor o el Señor está hablando a su vida, hoy día tiene la oportunidad para hacer una decisión tan grande. But for those of us who have been Christians for a while, we know that you're going to face trials. Pero a algunos de nosotros que hemos estado ya en las cosas del Señor, sabemos que vamos a pasar por luchas en nuestras vidas. You're going to hear things you don't like. Va a escuchar cosas que tal vez no son agradables. You're going to hear political statements that you disagree with that make you uncomfortable. Va a escuchar tal vez la posición política que tal vez lo hace sentir incómodo. Your kids will annoy you. Sus hijos los van a ignorar. Or you'll get questioned on your faith. O le van a preguntar por qué piensa de tal manera en su fe. But here's the thing. We can't break when we face these uncomfortable situations and then turn around and blame God when we become uncomfortable. Pero nosotros sabemos que no debemos de quebrantarnos cuando nosotros confrontamos estas situaciones que no son tan cómodas en nuestras vidas y dar la vuelta y decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estamos viviendo esto? A lot of us blame God when we're placed in uncomfortable situations rather than seeing that He's going to use you in those uncomfortable situations. Y muchas de las veces comenzamos a ponerle la culpa a Dios por todo lo que estamos viviendo, lo incómodo que estamos viviendo en nuestras vidas. I believe we need to stop making excuses for being less than who God called you to be. Debemos de dejar de hacer excusas de ser menos de lo que Dios te llamó a ser. We need to become comfortable in our uncomfort. Necesitamos ser confortables en nuestras incomodidades. But we can't do this unless we take the Word of God seriously. Pero no lo podemos hacer si no tomamos la palabra del Señor seriamente. We have to ask God to use us Tenemos que pedirle a Dios que nos use and be ready y when estar He gives listos us an assignment, cuando Él nos lidera a lo que tenemos que hacer. and be willing to be stretched. Y ser dispuestos a estirarnos. Look, God wants to do so much with everyone here in this room. Dios quiere hacer tanto con todos los que están aquí hoy en este día. He has a specialized call for each and every one of you here today. Tiene un llamado tan especial para cada uno de ustedes hoy en este día. So my hope is that you would embrace being uncomfortable and be amazed at how God can and will use you. Entonces abrace la incomodidad y deje que el Señor lo use tal como Él quiere usarlos. God loves you and God wants to use you to do amazing things to reach your communities around you.
Sabe que Dios nos ama y quiere usarnos para alcanzar la gente que está a nuestro alrededor y alrededor de nuestra comunidad. Don't run from being uncomfortable and watch how God will use you. Amen. No le corre a la incomodidad y deje que el Señor lo use aún cuando está incómodo. So as we close today, Así que cerramos hoy este día. with every head bowed and every eyes closed, Voy a pedir que incline su rostro y cierre sus ojos. I want to give you all today, if you haven't accepted Jesus into your heart, Si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, now is that opportunity for you to come to Christ. hoy día tenemos la oportunidad de poder venir a Cristo por primera vez. To give yourself to Christ no matter how uncomfortable the situations you may face are. De dar nuestra vida a Cristo aún en medio de la incomodidad que el Señor ha puesto delante de nosotros. So as we pray, if this is you, if God is calling you right now, I want you to just look up at me as we say this prayer together. Si es usted que quiere recibir a Cristo en este día, voy a pedir que usted alce su cara y me mire para poder orar esta oración con usted. Repeat after me. Repita esta oración conmigo. Dear Lord Jesus, Señor Jesucristo, I know that I'm a sinner. yo sé que soy pecador. And God, I ask for your forgiveness. Yo pido tu perdón. I believe you died for my sins. Yo creo que tú moriste por mis pecados. You rose from the dead. Tú resucitaste de entre los muertos. And today I turn from my sins and I invite you to come into my heart and my life. Y hoy me arrepiento de mis pecados y pido que tú entres a mi vida. Today I choose to trust and follow you. Hoy día decido en confiar en ti y seguirte, As my Lord and Savior. así como mi Señor y mi Salvador. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. Dele gracias al Señor en este día. Gracias a nuestro hermano Christian. Thank you, Christian. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor en este día? Amén. En medio de, hablando de incomodidades. Amén. Hablando de incomodidades, tuvimos que incomodarlos y moverlos a